Buenos días a todos, bienvenidos. Ayer Pedro les dio la bienvenida, a mí me toca hoy darles la bienvenida a los que están. No quiero robarle minutos a los presentadores que tenemos. Tenemos dos personas, creemos de excelencia en este tema. Uno viene del otro lado del planeta, de Australia, y también tenemos nuestro gran referente local. Ellos nos van a hablar de las rotaciones y la importancia de los cultivos de cobertura. Esperemos que nos sirva de gran aporte para esto que pregona APRESID, que es intentar por todos los medios de defender las rotaciones en el sistema de siembra directa. Así que yo les voy a dar paso y finalmente van a estar las preguntas, así que espero que sea provechoso para todos. Bill, vamos. Thank you. Well, it's lovely to be here. Thank you for the invitation to APRESID. It's a real honour. Today I'm going to be talking on the Australian experience, well, my Australian experience of cover crops in dry environments and rotations. You can see there, I perhaps this was... Creo que esto ya lo dijo el moderador en español, pero al final tienen ustedes mi dirección en Twitter. Si ustedes hablan inglés, encantado de recibirlos. Este es mi establecimiento, 2.000 hectáreas. Esta imagen nos cuenta una historia, lo que hacemos en agricultura, lo que estamos intentando hacer, cultivar en entornos poco amables. Fíjense que a la izquierda hay grandes tormentas de polvo que levantan mucha tierra. Primero quisiera felicitar a APRESID porque creo que ustedes han sido muy resilientes. Y durante mi charla voy a hablar de los cultivos de cobertura para todos, si son para todos o no. Les voy a contar de la agricultura y el clima australiano. Les voy a explicar por qué usamos arados de punta y no abresurcos. Voy a compartir 15 años de experiencia con coberturas, hacer algunos comentarios a nivel global de las coberturas y también voy a analizar la importancia. Acá estoy con todos mis hijos. Se ven todos iguales porque estamos celebrando los éxitos de APRESID, porque ustedes han tenido una gran victoria, han sobrevivido y han logrado un premio porque el gobierno cambió y ahora son más libres. Y me encanta felicitarlos por eso, han sufrido bastante. César Belloso dijo en el 2013, estamos atravesando un túnel largo y negro y esperamos sobrevivir y llegar al otro lado. Creo que ahora tienen por delante días mucho más brillantes. Esta es una imagen tomada en mi establecimiento. Acá vemos rastrojo. Hay cierto problema en el suelo, normalmente producido por los abresurcos. Acá estamos celebrando con algunos productores australianos antes de cosecha. A nosotros nos gusta tomar cerveza, como ustedes pueden ver, al igual que los argentinos. ¿Dónde estamos? Estamos a la izquierda, ustedes ven ahí en amarillo. Ahí es donde yo trabajo. Estoy en el borde del desierto. La mayoría de Australia es un desierto. Somos un país muy seco. Y acá tenemos precipitaciones de 300 milímetros anuales a 500. Esa es la franja donde trabajo. 142 kilómetros de distancia del océano. Y hay cerca de esta zona minas de oro. Tenemos muy poca lluvia. Ocasionalmente tenemos tormentas de polvo como esta,
no es permanente, pero tenemos, y esto nos afecta. Ya no labramos mucho la tierra en Australia, lo cual es bueno. Esta es mi tierra. Estamos trabajando, tratando de sostener el residuo. Vemos también canguros que atraviesan el lugar y que se comen nuestros cultivos. Como las tierras son muy arenosas, hay 10 hectáreas donde el desafío es muy importante, hay mucha erosión. Este es mi vecino, tiene mucha ganadería y muy poco rastrojo. Fíjense cómo el agua escurre llevando y erosionando la tierra. No hay residuos. Entonces, algunos comentarios sobre los cultivos de cobertura. Son importantes para Brasil. Brasil creo que juegan un papel fundamental en parte de los Estados Unidos. Los cultivos de cobertura no son útiles para los canadienses en la llanura. En Australia creo que para la mayoría de nosotros son un desperdicio de agua, luz solar, tiempo y dinero. Todas las regiones tienen diferentes restricciones de rendimiento. La ley del mínimo del Liebig, en nuestro caso, es el agua. Ese es el factor principal, porque tenemos muy poca agua. Además, la cobertura no son apropiados en cualquier condición, en cualquier cantidad de precipitaciones. Y me parece que tampoco en las regiones frías o secas de Argentina, pero en el norte del país, donde hay más precipitaciones, son más confiables y hay más calor, el rol de la cobertura es fundamental. En esta zona, creo que con pocas precipitaciones no hace falta tener cobertura. Aquí es muy popular hablar de la siembra directa. Hay distintas especies de cobertura, 11 especies, que permiten mejorar el suelo. Y esto es muy bueno. Hay legumbres y otras especies. Acá estoy con un campeón, David Brown, en Estados Unidos, que ha estado trabajando en cobertura durante más de 20 años y utiliza la siembra directa. Es un campeón realmente. La cobertura en su establecimiento son fundamentales. Este es Dwayne Beck, una persona con la que he estado hablando durante 20 años en el Dakota del Sur, hablando de la importancia de la rotación. Y aquí está Guy Brown en Dakota del Norte, que también habla de cobertura con mucho entusiasmo. Hemos pasado mucho tiempo juntos, 4 horas con estos señores en un auto, tratando de convertirme y de hacerme entender que yo tengo que usar cobertura, pero todavía no me convencieron. En Australia, la siembra directa se adoptó de manera muy rápidamente. Empezó en los 70 y entre los 90 y el año 2000, toda la producción es labranza mínima. En cada estado hay un grupo de siembra directa y yo jugué un papel importante en la formación de 3. Hay defensores entusiastas de la siembra directa y también de las innovaciones, como aquí en Apresido. Yo introduje la cobertura en el oeste de Australia en el 2001, cuando conocí a Demir Calegari y a Rolf Derksch. ¿Por qué funcionaba esto que promocionaba Dwayne Beck? Bueno, en Australia el clima es seco y en el sudoeste y en el suroeste hay muy pocas lluvias, de 300 a 500 milímetros. Se puede practicar un cultivo al año, pero hace mucho calor y es muy seco. Esto es un mapa de Australia y en ese círculo está el área de agricultura en el oeste. En el este es diferente, pero estamos a la misma latitud. En Queensland la cobertura es más apropiada, pero del 2000 al 2012 tuvimos un periodo de seca muy importante. Por suerte habíamos adoptado la siembra directa porque esto nos permitió sobrevivir. La adopción en Australia del Oeste empezó antes que en otros lugares y la adopción fue mucho más fuerte.
hubo mucha comunicación de parte de la Asociación de Siembra Directa. Tenemos malezas resistentes en un clima caluroso y seco, y esto realmente es un problema para nosotros. Nosotros trabajamos con siembra directa. Tenemos menor problemas en los suelos gracias a esto, porque las malezas resistentes a los herbicidas y el clima caluroso hace que los abridores con puntas de cuchilla sean la mejor opción. Aplicamos herbicidas y tenemos un par de centímetros para favorecer el trabajo de la cuchilla en el rastrojo. El agua se recolecta mejor en los surcos de las cuchillas con siembra directa que en los suelos secos. Con los abridores de cuchilla, con los abridores de disco, perdón, no se puede controlar las malezas residuales de manera eficaz. Como les dije antes, el agua se recolecta mejor en los surcos de cuchilla que bajo siembra directa en los suelos secos. Los surcos más grandes crean mayor captación de agua y emergencia con lluvias de 3 a 6 milímetros. Tenemos además mejor control de malezas y mayor cantidad de agua en los surcos que permiten que la cuchilla sea más eficaz. Si podemos usar discos, lo haríamos, pero la verdad es que trabajar con discos es un problema. Este es mi establecimiento, mi tierra, después de 4 milímetros de lluvia. Fíjense que el agua ingresó en el surco. Está húmedo en el centro con muy poca lluvia. Esto es muy importante en zonas secas. A pesar de los oradores brasileros y estadounidenses que favorecen el uso del disco, nosotros no lo hacemos. Gracias a Dios por la siembra directa y gracias a Dios que empezamos 20 años atrás. La siembra directa es muy inteligente porque nos ha permitido ablandar los suelos, capturar más agua, mejorar el momento de la siembra, tener mejor control de malezas y también establecer cultivos en suelos difíciles en años secos. ¿Qué más podemos hacer cuando tenemos suelos sanos? Esta es mi tierra. Yo hace 8 años no era un productor, era un agrónomo y quería volver a producir en la tierra. Pero gracias a la siembra directa y a las buenas lluvias de este año logramos esto. Un poco más de historia australiana. Estamos cultivando en zona mediterránea, inviernos húmedos, inviernos secos. Los suelos son arenosos e infértiles, pero en general son un dúplex, es decir, hay arena sobre arcilla. Tenemos temporadas cálidas y cultivos de cobertura que fueron algo decepcionantes. Hemos tenido productores con mucho entusiasmo que desempeñaron un papel muy importante en la adopción de la siembra directa, pero muchos fracasaron en nuestro ambiente. Yo contribuí a este problema, pero después cambié mi manera de ver las cosas. Ahora soy una persona que usa mucho Twitter y critico mucho la idea de cultivos de cobertura en Australia. Sin embargo, las ideas deben escucharse, evaluarse y examinarse. Cerca del 95% de Australia tiene cultivos de inviernos templados. Hay ryegrass y tenemos nabo, y cuando tenemos muchas malezas tratamos de usar pasturas, heno o secado posterior o canola RR. Y yo he apoyado muchísimo públicamente esta tecnología. Nuestros cultivos de cobertura tienen éxito. Hay que ver qué dice la salud del suelo, que es un eslogan de la siembra directa a nivel mundial. Pero esto no funciona en todos lados, hay que tenerlo en cuenta.
la salud del suelo es muy importante. La siembra directa y los herbicidas ayudaron a aumentar la productividad y a mejorar la calidad del suelo. La cobertura son el siguiente paso para todos los productores de siembra directa en el mundo. Creo que no. Creo que hay muchas cosas que se dicen sobre el carbono y sobre cómo se lo secuestra y se lo almacena. Me parece que es importante tener carbono, pero también es importante que el carbono pueda salir del suelo. La experiencia en Australia Occidental muestra que los cultivos de cobertura le ofrecen a los productores muchos gastos. En el 2001 hubo avena negra, mijo. Estos generaron gastos sin ningún beneficio. Recuerden que en nuestro caso el agua es un recurso muy limitante. Por eso es que en las zonas húmedas la cobertura resulta eficiente, pero nosotros vivimos en zona muy seca. Todavía la cobertura tiene que demostrar rentabilidad en Canadá y Australia. Y yo digo que muchas veces la cobertura puede torturar la rentabilidad agrícola. Este soy yo en mi tierra hace 2 años. Habíamos tenido 120 milímetros de lluvia en todo el año y sin embargo pude cosechar trigo. Si hubiera puesto cobertura antes no hubiera cosechado nada. Aquí está David Milson de Colorado, de los Estados Unidos, diciendo que no todos los entornos en Estados Unidos son iguales, no todos los ambientes son iguales. Vean los puntos que muestran la evaporación, que son muy distintos en el norte o en el sur de Dakota. Esto hace que la cobertura funcione de una manera muy difícil donde él está ubicado. ¿Ustedes conocen esto? ¿Saben dónde está? ¿Y saben qué es? Water. I'm travelling with a group of 40 Australian farmers. Most of them are over there. Give a yell, folks. Hey, there they are. And we've been coming across from and seeing your plains and your La Pampa, beautiful soils, sadly so wet like this. Rotational command. People say we must rotate. Well, is this always true? I think the idea is right. I think simple formulas can be risky. Conservation agriculture, which I'm a part of and I promote, and as do you, encourages minimal soil disturbance, maximum residue retention and diverse rotations. Yet monoculture can give the best results long term for better economic results. For example, south of Edmonton in Canada, Alberta, continuous canola is hard to beat. In salty soils in Australia, best is continuous barley. On my farm, it is impossible to beat continuous wheat. It works, it yields, it does good for the soil. I don't think it's bad. I don't think I'm going to go blind from doing it. In Argentina, soybeans. It's a dollar winner at expense of soil and weed control. I hope for you, though, in your new semi-market-free agriculture, that will change and you'll have more financial incentives to be more diverse than just your soil, I hope for you. This is my crop this year, last week. My wheat, grown on 30-centimetre row spacings. Here's my canola last week, or rapeseed canola, genetically modified, Roundup ready, very clean. Es muy buen cultivo. En Australia, los cultivos de cobertura utilizan demasiada agua y de noviembre a abril la sequía es muy importante. Hay una puja en Victoria, en el sur de Australia, para alentar este estilo estadounidense de cultivos de coberturas. Porque dicen que esto hace que el suelo sea más saludable. ¿Es así o no? Bueno, debe haber algo en el suelo durante 12 meses del año. Si no hay nada que viva en el suelo durante los 12 meses, ¿el suelo está muerto? No, no creo que sea así. Porque si no hay lluvias, ¿qué pasa? Entonces, bueno, se puede, no hay nada de malo en tomarse un descanso. Hay meses en los que no hay que cultivar nada.
Y el suelo no está muerto. No creo que haya nada malo con esto. Como les digo, es bueno tomarse un descanso. Acá estoy justamente antes de viajar a los Estados Unidos para escuchar sobre los cultivos de cobertura. Y en enero tuvimos 16 milímetros de mijo y prácticamente se murió. Demasiado calor, demasiado seco. Es raro que haya lluvias en verano. Este es el cultivo de canola el mismo año. Perdí dinero ese año. 150 kilos por hectárea. Este es el campo de trigo. 1.7 por hectárea. Costos y beneficios de los cultivos de cobertura en Australia. En todos los entornos el crecimiento de cultivo está limitado por algo, o porque hay por agua, o por pocos nutrientes, poco sol, o una cantidad excesiva, o los problemas de salinidad, acidez, maleza, plagas, encharcamientos. ¿Es un momento inoportuno o es una agronomía ineficiente? Hay que eliminar todos los desafíos que se puedan. Debemos fijarnos en los costos y en el rendimiento de cada implementación para mejorar que hagamos. El tipo de piso es muy importante porque la arena y la arcilla son muy diferentes. Y la cantidad de agua es limitada. Con un exceso de calor, bueno, el rendimiento es menor. Este es un dato muy importante, relevante para Argentina. Este tipo de maquinaria inventada por Tiny Gents, pueden googlearlo, les recomiendo que lo hagan. Es un abresurcos con disco de tecnología innovadora. Les recomiendo enfáticamente que la observen. Pero fíjense, hay una nube de tormenta en el horizonte de la agricultura. En las charlas anteriores se habló sobre la dificultad de la tecnología para los herbicidas. En Francia son muy propensos al glifosato, aunque hay escasas publicaciones con poco referencia a esto. En la agricultura hay un riesgo en todo el mundo en este momento. Por lo tanto, les recomiendo que salgan y hablen y expliquen al mundo qué es la agricultura. No hay que poner en riesgo esta actividad porque el mundo la necesita para sobrevivir en los cultivos orgánicos. Por ejemplo, fíjense aquí las abejas. Así es como se ven las abejas con productos, con una canola GMO. ¿Las abejas las ven muertas? No, la están disfrutando. No se puede usar solo orgánicos. En mi estado no se observaron beneficios de los cultivos de cobertura y hay publicaciones que lo respaldan. Espero que puedan en Argentina, ¿en qué lugares aplicarlos? Algunas áreas seguramente va a funcionar, donde el calor es muy alto, no lo recomiendo. Espero que les sirva mi experiencia, que los esfuerzos que lo que hagan en sus campos sea rentable. Son maravillosos, son un país sumamente encantador, la hospitalidad hacen sentir muy cómodos. Espero volver, les deseo lo mejor, mucha suerte para sus campos. Gracias por escucharme. Buen día a todos. Estuvimos en Australia, vamos a la Argentina. Y una situación un poco diferente, ¿no? Y volvemos a la Argentina concentrados en lo que es la parte central, ¿no? En donde yo vengo de Marcos Juárez, oeste de la provincia de Córdoba. Y vamos a hablar un poco de carbono y materia orgánica. Y yo arranco la presentación con una introducción muy breve
pero con una obviedad muy grande, ¿no? Que les voy a decir que la materia orgánica de los suelos es muy importante. Es importante para la productividad del suelo y es importante para el rendimiento de los cultivos. Dos investigaciones argentinas, dos de nuestros más destacados investigadores que publican mucho en el exterior, Roberto Álvarez y Martín Díaz Orita, tienen un tiempo las investigaciones, pero es una obviedad muy grande en la que no quiero perder tiempo, ¿sí? Pero lo tomo como una premisa o como un argumento para decir, nosotros tenemos la obligación de mantener los niveles de materia orgánica, mantenerlos o incrementarlos, eso es importante. Importante para nuestro sistema, esto lo demuestra y podría mostrarle muchos gráficos de la importancia que tiene la materia orgánica en propiedades físicas, químicas y biológicas, pero no es el objetivo de esta charla. Entonces, en sistemas agrícolas, nosotros, ¿cómo aumentamos la materia orgánica? Básicamente a través del incremento de los aportes de residuos de cultivo. Piensen que en el departamento Marcos Juárez casi todo es agricultura, la ganadería fue desplazada hace mucho tiempo. Entonces, vamos a enfocarnos en sistemas agrícolas. ¿Y cómo aumentamos el aporte de residuos de cultivos? Hay distintas estrategias. La rotación es una, claramente, ¿sí? ¿Cómo rinde la soja más arriba de una soja o arriba de un maíz? La fertilización de cultivos es otra estrategia muy clara que puede estar en la cabeza de todos, ¿sí? Vamos a analizar algunos criterios simples de fertilización, esquemas simples, en donde yo no tengo muchos datos, pero, por ejemplo, Vicente Udel, hace mucho tiempo que trabaja en este tema, es compañero del experimental de Marcos Juárez, y vamos a analizar criterios de fertilización de diagnóstico, que quiere decir, tenemos en cuenta lo que el suelo aporta al cultivo, y hay otro criterio que es fertilización de nutrientes, de reposición de nutrientes, en donde se pone todo lo que el cultivo necesita independientemente de lo que aporte el suelo, ¿sí? Son esquemas de fertilización. Y bueno, vamos a trabajar el tema de cultivos de cobertura, vamos a analizar mucho, dentro del grupo de trabajos tenemos mucho desarrollo en esto, en cultivos de cobertura. Estos son los contenidos de carbono orgánico del suelo en una rotación de soja continua, ¿sí? Bill era más alto y está bien. Esto tiene 34 toneladas de carbono orgánico total, el carbono orgánico del suelo. Una rotación que tiene trigo, soja, maíz, soja de primera, con fertilización de diagnóstico, o sea que incorporamos los nutrientes que necesita el cultivo más lo que aporte el suelo, lo descontamos del total en base a un rendimiento objetivo y tenemos contenidos de carbono total de 34,7 toneladas, ¿sí? Si fertilizamos a reposición, tenemos 35,6, que no se diferencia estadísticamente de una rotación de fertilización de diagnóstico. No hay una letra en soja continua porque es una situación de comparación, un ensayo contiguo a pero que no está dentro del diseño experimental. Y incorporando cultivos de cobertura aumenta 36,7 y se distingue significativamente de una rotación que no incluye cultivos de cobertura, ¿sí? Esto, al momento de evaluación, tenía 13 años. Entonces, ustedes van a pensar, 13 años de cobertura, trigo, rotar, y que veo 2,5 toneladas de aumento, es poco, ¿no? Capaz que nos quedamos con sabor a poco, es poco. 13 años de meterle al suelo, intensificarlo, y parece poco, ¿no? Esta es una situación de pastura permanente en donde no hay una producción, sino que simularía qué pasa con el suelo si lo dejamos de utilizar. No lo usamos más. Dejamos la pastura permanente y fíjense que estamos en 42 toneladas después de 13 años de dejar de usar el suelo. Estamos lejos de las 65, 70 toneladas que tenían los suelos prístinos. Después de 13 años sin utilizar el suelo y no llegamos a valores originales de carbono. Miremos esto que es el carbono orgánico particulado, que empieza a ser un poco más alentador, ¿no? Hay muchos estudios en nuestro país de carbono orgánico particulado, también lo pueden escuchar como carbono orgánico joven, carbono orgánico lábil, materia orgánica liviana. Hay muchas formas de determinación y en base a la forma de determinación el nombre. Fíjense en esto que es carbono orgánico particulado, cómo cambia la cosa, ¿no? Con la fertilización de diagnóstico tenemos 5 toneladas en el perfil de 0,20 centímetros, 6,07 y 6,3 en una rotación que incluye cultivos de cobertura. Entonces acá es como que empieza a ser un poco más esperanzador. En la diapositiva anterior, esas 2,5 toneladas eran un incremento promedio del 5-6% con respecto a una situación de soja continua, y acá tenemos valores que casi llegan al doble, ¿sí?
Y es importante esta materia orgánica particulada. Yo les voy a mostrar algunos gráficos y les voy a explicar por qué. Antes les tengo que decir algo, ¿no? Que estos cambios en la materia en el carbono orgánico particulado no son permanentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van al secado de un cultivo de cobertura y van a ver que hay más materia orgánica o carbono orgánico particulado, como en esta diapositiva, en donde una rotación soja-maíz con barbecho presenta 2 toneladas de carbono orgánico particulado en los primeros 5 centímetros del suelo, con triticales se eleva a 2,5 y se eleva a 3 cuando utilizamos una situación de vicia como cultivo de cobertura, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la siembra de soja? Y es como que no pasa nada, no se ve el efecto, y a la cosecha de soja tampoco, ¿sí? Entonces estos son aumentos transitorios en el carbono orgánico particulado, no son permanentes. ¿Y eso está bueno o no? ¿Sirve para el sistema o no sirve? Por ejemplo, en el primer gráfico donde dice NaN es un indicador de la mineralización de nitrógeno, que está empezando a ser utilizado en la Argentina. Creo que dentro del Congreso hay algunas charlas sobre esto. Tiene una relación con el carbono orgánico particulado. Mientras más tengamos de uno, más vamos a tener del otro, ¿sí? En 0,5 centímetros, esa interfase, la primera parte de la interfase suelo-atmósfera, tenemos, a medida que incrementamos el carbono orgánico particulado, tenemos mayor resistencia al estallido de los agregados. Pensándonos en suelos que son franco-limosos y que son muy susceptibles a estallar el agregado cuando ingresa el agua al suelo, ¿sí? Mayor resistencia al estallido va a proporcionar mayor estabilidad y por ende no se van a tapar las cañerías con los limos, ¿sí? Entonces vamos a poder conducir agua más tiempo. Hay un paper viejo del año 2006 de Hansen que habla del dilema del carbono del suelo, donde decimos, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar el carbono o usarlo, ¿sí? Que, bueno, es un punto de vista, está presentado como una discusión, pero básicamente tomo porque a mí me gustó un poco la gráfica, ¿no? Una represa, hacer un paralelismo con lo que es el carbono, en donde almacenar agua sería igual a almacenar carbono en el suelo, y la generación de energía se da a través de la salida de agua de la represa. Esa generación de energía, imagínense que es la mineralización del carbono, ¿sí? Que sufre naturalmente. Se mineraliza y nos permite generar energía o generar trabajo. ¿Y cómo es esa generación de energía? Bueno, acuérdense del gráfico anterior, nitrógeno anaeróbico y carbono orgánico particulado, ¿sí? Estamos generando trabajo a partir de esos contenidos de materia orgánica. Por eso, más que el carbono del suelo, el dilema del carbono de usarlo, en realidad es mantener reservas altas para poder utilizar ese carbono y generar la energía o ese trabajo que necesitamos para los sistemas, ya sea para propiedades físicas, químicas o biológicas. ¿Qué pasa con el agua si utilizamos cultivos de cobertura? Y yo no voy a hablar mucho de rotaciones y agua, porque en otros talleres del Congreso están hablando mucho de ese tema. Básicamente porque, fíjense, esto es la distribución de precipitaciones de Marcos Juárez, en donde tenemos una media de 627 milímetros, esto es media de los últimos 100 años, pero que se distribuyen en el periodo octubre-marzo, fíjense, con un 80% probabilidad tenemos por lo menos 500 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para los cultivos de estivales es suficiente, tenemos bastante. No hace falta demasiado el agua del barbecho. El agua del barbecho, fíjense, tenemos 150 milímetros 8 de cada 10 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alcanza para hacer un cultivo de cobertura? ¿Nos vamos a gastar el agua, como dijo Bill? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se comporta el barbecho? Fíjense que independientemente de la cantidad de agua que llueva en el periodo de barbecho, siempre al final del barbecho tenemos menos agua que al comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos almacenar agua, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque esas precipitaciones son de baja intensidad, se almacenan en los primeros centímetros del suelo y eso lo gobierna la atmósfera, se lo lleva, evaporación, ¿no? Se lo lleva. Entonces los barbechos son poco eficientes. Si yo hago un cultivo de cobertura, fíjense, estos datos de 5 años, tenemos menos agua que en el barbecho. Entonces decíamos, el barbecho nos junta agua, si hacemos cobertura, todavía tenemos menos agua al secado. Entonces, ¿no está bueno hacer una cobertura? Parece que es complicado almacenar agua, ¿sí?
Con los cultivos de cobertura tenemos el beneficio del mayor aporte de carbono. Yo acá me podría detener mucho tiempo, porque podemos pensar en una cobertura superficial de 6.000 kilos de materia seca de centeno, que es lo que produce más o menos en Marcos Juárez, 6.000 kilos de bici, 8.000 kilos de triticales. Eso aporta más o menos 2.500 kilos de carbono al suelo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, interfiere con el desarrollo de las malezas, ¿sí? Porque es una barrera superficial. Por el otro lado, ese residuo tiene nitrógeno que se puede mineralizar y entregarse para el cultivo. Pero vamos a pasar por alto eso y vamos a concentrarnos solamente en el agua. Desde el secado del cultivo de cobertura hasta la siembra de soja, ¿tengo algún beneficio? Una de las cosas que pasa es que los barbechos tienen temperaturas de suelo más calientes, ¿sí? Son más altas. En las coberturas las temperaturas son más bajas. Entonces, ¿cuál es un factor que se toca? La evaporación. La evaporación es más baja en sistemas con cultivos de cobertura. Por otro lado, la infiltración está bastante medido y en INTA lo hemos probado en diferentes lugares. Aumenta cuando tenemos cultivo de cobertura. Recuerden lo que les dije de la estabilidad de los agregados, ¿sí? Entonces, si disminuye la evaporación y aumenta la infiltración, podemos pensar que, fíjense en este gráfico, tenemos 5 años al secado y a la siembra contenidos de agua útil, y en general en los recuadros verdes van a ver que, salvo el año 2010, en el resto de los años, una situación con cultivo de cobertura tiene la misma cantidad de agua que una situación de barbecho a la siembra de los cultivos estivales. Quiere decir que parte del agua que nos gastamos con esos cultivos de cobertura, que a veces son 50, 60 milímetros más, lo terminamos recuperando por esto de menor evaporación y mayor infiltración de agua en el perfil. Bueno, medio rápido, hablemos de rotaciones. La rotación trienal de trigo, barbecho y cebada, por ejemplo, o alguna leguminosa, esto comenzó hace mucho tiempo y consideraba rotaciones y barbechos, ¿sí? Esto empezó en la República de Roma 500 a.C., ¿sí? Después esa rotación tenía algunos inconvenientes y fue reemplazada, tenía algunos inconvenientes en algunos ambientes. Por ejemplo, por una rotación cuadrienal que se llamaba Norfolk, donde se eliminaba ese barbecho de descanso a la tierra, que era un barbecho de un año completo, ¿sí? Entonces acá pasamos una rotación en donde todos los años se usaban para cultivos, ¿sí? Esto empezó en el Reino Unido en 1730. ¿Cómo es la rotación de la actualidad en mi zona? Estos son datos del departamento Marcos Juárez, pero que no es muy diferente a muchos departamentos de la provincia de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. 75% de soja, 13% de maíz y 12% de trigo, ¿sí? ¿Qué me dice esto? O sea, puede decir muchas cosas. Yo no lo cuestiono, pero me parece como que hay mucho barbecho, ¿sí? Y fíjense que esto es el promedio de 15 años, ¿no? De la campaña 2000-2001 hasta la actualidad. 15 años, ¿sí? Está pasando lo mismo. Departamento Marcos Juárez, 600.000 hectáreas de soja, y con el trigo andamos alrededor de las 100.000. Hay mucho barbecho, me parece. Barbecho viene del latín verbactum, que quiere decir ver, veris, primavera, y actum, hecho. Quiere decir hecho para la primavera, ¿sí? Entonces, yo digo, el barbecho es cómo esperamos a las lluvias de la primavera. En invierno son de baja intensidad y en verano son mucho más intensas, ¿sí? ¿Cómo la esperamos? En una situación de rastrojo de soja de baja cobertura o una cobertura de centeno, triticale, llamen vicia, lo que quieran. Piensen en eso. ¿Cómo vamos a recibir mejor el agua de lluvia de ese periodo de octubre-marzo donde están concentradas las precipitaciones? ¿En qué condición? ¿Con una cobertura seca o con un barbecho? Esto es lo que pueden ver, con baja intensidad de lluvia, 30 milímetros de precipitaciones, se encharca el lote, donde no hay cobertura, y donde hay cobertura, no. Y pensemos en esto, la rotación de cultivos es milenaria, por eso creo que en nuestra zona, con estas precipitaciones, tenemos que hablar de intensificar la rotación, porque si bien podemos rotar con soja y maíz, estamos en una rotación de cultivo, pero si no hacemos nada en el invierno, es como que nos quedamos cortos, porque el ambiente tiene potencial para generar más. El barbecho no es una mala palabra, ¿sí? Pero corto. Un barbecho con cobertura de a lo mejor de 30 a 45 días vale la pena. Un maíz tardío y una soja temprana, el barbecho es más corto y seguramente vamos a ser más eficientes en el uso del agua. Cada ambiente es particular y hay que adecuar una rotación a ese ambiente, ¿sí? Digamos, como dijo Bill,
concuerdo 100%, cada productor conoce muy bien su lote y sabe cuáles son los cultivos de la rotación, pero que los barbechos sean cortos porque el ambiente tiene potencial para generar. Por un lado biomasa, por el otro lado incorporamos más carbono y somos más eficientes en el uso del agua. Las estrategias de incremento de rendimiento como fertilización y rotación de cultivos y la utilización del suelo en el periodo invernal sobre todo permitirán maximizar el ingreso de agua, de precipitaciones y carbono por parte de los residuos al suelo. La combinación de rotaciones pueden ser varias, puede ser esta, puede ser esa, pueden ser miles, depende de la situación particular. Así que me gustaría agradecer a Presid por la invitación a participar en el Congreso, a los compañeros de trabajo del INTA Marcos Juárez, de todo el área suelos y producción vegetal, que mediante las charlas que tenemos en los pasillos muchas veces generamos estos datos, esas preguntas y que después se transforma en un gráfico. A Beto Quiroga y su equipo, que coordina el Programa Nacional de Agua, a Fernando Salvagiotti, que está en cereales y oleaginosas, que nos dan ese marco programático para poder trabajar. Así que a la regional de Apresid en Revillo Los Urgentes por el lugar que tenemos en sus reuniones. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Tenemos espacio para preguntas, así que ya van a aparecer en pantalla la primera de ellas, así que ya las pueden ir contestando, David. Bueno, muchas gracias a los dos, a Bill y a Cristian. Una primera conclusión, bueno, ya tenemos una pregunta, pero una primera conclusión que uno ve y que seguramente a la gran mayoría les pasa, es que son dos realidades totalmente o muy distantes. Me hizo acordar a un dicho, y tengo algunos compañeros de la facultad, salimos de la misma facultad con Cristian de Río Cuarto, y teníamos un profesor que nos decía esto, y a mí me quedó muy grabado, que decía, la palabra ingeniero viene de usar el ingenio. Y bueno, justamente yo creo que las dos exposiciones, ¿qué nos están diciendo? De que no es una cuestión de moda, y por eso debemos seguir esa moda en la rotación, en los cultivos de cobertura. Hay que saber qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Una de las cosas que a mí me disparaba Bill cuando lo escuchaba, a mí me pasaba lo mismo, yo vengo del sur de Córdoba, ahí el límite casi con San Luis, y escuchaba a Rodolfo Gil hace unos años hablándonos de las pruebas que hacía con cultivo de cobertura en Santiago del Estero. Y la realidad es que nosotros nos habíamos criado en una zona que teníamos supuestamente escasez de agua, estamos en la pampa semiárida. Y estaban haciendo cultivo de cobertura y daba resultado en Santiago del Estero. Entonces digo, hay alguna cosa que no estamos viendo, y bueno, lo empezamos a utilizar. Tenemos experiencia de la Chacra San Luis, o sea, más todavía zonas parecidas a donde está Bill. Yo creo que todo pasa por entender el sistema. O sea, no es una sola cosa en un único momento. Es fácil entender a lo mejor a Cristian que en su zona y hoy día en nuestra zona también tenemos exceso de agua, y entonces quizás alguno dice es fácil en ese momento producir carbono. Pero sabemos que la naturaleza es variable. Entonces, bueno, yo creo que esto nos dispara a que cada uno sepa que el carbono es importante en el suelo, hay que ver cómo lo defendemos, y en determinadas situaciones quizás se hace imposible hacer la rotación ideal. Para no sacar más tiempo, vamos a la pregunta a Bill, que dice, ¿qué profundidad tienen sus suelos? ¿Cuánta agua pueden almacenar? Más o menos 1 metro. Y puedo almacenar 100 milímetros. Pero en la zona de Australia tengo otras fuentes, porque tengo arcilla, tengo arena, tengo rocas, o sea, puede ser 3/4 de metro, tal vez 2 metros. Bueno, quizás esa pregunta también venía para justamente ayudar a pensar a la gente, porque fue disruptivo lo de Bill, de decir, bueno, allá no se puede hacer. Una de las cosas que pensaba es, hay resultados, están estudiando, como nosotros estamos haciéndolo a través de Biospa y toda la red, el tema biológico, porque pensar, o sea, uno veía esa foto
y quizás es la foto que no queremos ver de Argentina, de esos campos volando, y Bill está convencido de que su sistema pasa por hacer un cultivo al año. A nosotros nos hace ruido. Entonces, Bill decía y planteaba, ¿están muertos nuestros suelos? Él dice que no. Mi pregunta es, ¿hay resultados, hay estudios en la parte biológica en Australia? Sí. Sí, hay estudios y por supuesto, tal vez tendría que decir que apoyo la idea de tener carbono en el suelo porque me parece que es muy importante y por supuesto tiene que tener nitrógeno el suelo, pero en nuestro ambiente tenemos termitas y las termitas viven en zonas muy secas y se comen el rastrojo, se comen la madera, no necesitan leguminosas. Es difícil producir nitrógenos. Tengo una bacteria estomacal que fija nitrógeno del aire. O sea, hemos encontrado que no hace falta una leguminosa en nuestro ambiente para producir nitrógeno, no donde yo trabajo. Hay mucho entusiasmo por la salud del suelo y yo apoyo esta idea. Pero cuando empezamos a hacer siembra directa, me parece que fue algo bueno. Yo estaba muy entusiasmado en defender la siembra directa, pero también hice estudios sobre labranza. Cuando hay cultivos de cobertura, hay que apoyar cuando lo hacen de manera distinta, porque hay algo de humedad en zonas nuevas. No quiero decirle a la gente que nos sigan, no somos el Mesías, no tenemos todas las respuestas, tenemos que ser honestos con nuestro ambiente, la manera en que ustedes están trabajando. Muy bueno el trabajo del Señor. Ustedes pueden ver los resultados. Creo que hace falta más carbono en el suelo. Y hacer soja sobre soja es terrible porque se destruye la estructura del suelo. Esto no lo alentaría. Pero tampoco le podría decir no lo hagan, porque no conozco sus finanzas. Yo no soy gerente del banco donde ustedes tienen deuda. No sé qué es lo que les va a pasar el año que viene. O sea que hay que ser humilde. Hay que buscar la diversidad. Es importante. Si uno la puede defender, hay que utilizarla. Si no la usan, se pierde. Y si tienen más actividad microbiana, más vegetación, más diversidad, más rotación, creo que esto es bueno hacerlo, hay que alentarlo. Pero en América se dice, porque no se puede criticar a un hindú cuando uno después va a hacer peregrinación a la India. Christian, a question here. Do you fertilize cover crops? What's your opinion about that? Well, the answer is, well, it depends upon the species. If we use Vicia as cover No se fertiliza salvo que el lote venga muy pobre en fósforo, ¿no? También si uno si utiliza una vicia como antecesor de maíz, puede adelantar la colocación de fósforo en vicia, porque recordemos que el índice de cosecha de un cultivo de cobertura es 0, o sea que no se va a llevar nada a la vicia del lote. Entonces se puede fertilizar vicia con fósforo y en el caso de gramíneas, como cultivo de cobertura, se puede fertilizar con nitrógeno, con el mismo criterio de que también le podemos poner fósforo, ¿no? Pero que como es un índice de cosecha 0 no se va nada del lote. Nosotros hemos visto que en gramíneas de cobertura antecesores de maíz, el nitrógeno que se pone al cultivo de cobertura después lo termina recuperando el maíz a través de una expresión de rendimiento diferencial. Así que nosotros recomendamos la fertilización del cultivo de cobertura, pero bueno, sabemos que es un costo más. Siempre cuando vamos a algún productor, primero le proponemos hacer los cultivos de cobertura. Cuando se convencen de la práctica, después de a poco vamos llevando el tema de la fertilización. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿en qué momento debe secarse el cultivo de cobertura para no afectar el establecimiento del próximo cultivo? Básicamente la rotación es lo que define un poco el momento. Si vamos a ir a un maíz tardío, por ejemplo,
tenemos posibilidades de llegar a una máxima expresión de crecimiento en un cultivo de cobertura vicia, que es lo que nosotros recomendamos, rotaciones vicia, maíz, y secar aproximadamente entre el 1 y el 15 de octubre. Tenemos un barbecho de 45 días, donde tenemos más o menos 120 milímetros de recarga, 8 de cada 10 años en esos 2 meses. Para eso es una rotación bastante segura. En el caso de que querramos sembrar soja en fecha, hay que estar secando la cobertura bastante antes. Yo diría entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre para tener un periodo de recarga hasta la siembra de soja. A veces cuando utilizamos cobertura en los sistemas, hay que tener esa plasticidad de esperar algunos días más hasta que la lluvia se dé y recargue el perfil. Bueno, muchas gracias. Tenemos una más para Bill. Con 300 milímetros anuales de precipitaciones, ¿no sería más conveniente realizar ganadería? Some people do have livestock farming. All of my neighbours have livestock. Ganadería, hacen ganadería. Se corre el riesgo de las sequías, pero para mí, la verdad, me parece que la mayoría de los productores en la zona de Australia donde yo vivo hacen ganadería, pero muchos otros se dedican a la agricultura. Bueno, si no tenemos más preguntas, resta agradecerle. Seguramente ha quedado un montón de dudas. Justamente en APRESID lo que intentamos es responder a las preguntas esas que se van generando, así que los invitamos a sumarse. Como les decía antes, creo que hay que usar el ingenio y más para estas. O sea, no podemos traspolar una realidad con otra. Viene un productor de Australia a Marcos Juárez y seguramente si quiere aplicar lo de Australia le va a errar. Y si va alguien de Marcos Juárez seguramente le va a errar en Australia. Entonces yo creo que lo importante es que entre todos le encontremos las soluciones y que sepamos que cada lugar tiene sus particularidades. Entonces, bueno, ojalá les haya ayudado para abrir la cabeza de cada uno y ayudarnos entre todos. Muchas gracias.